Muchachos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es que logremos abordar el tema pues que corresponde a esta semana con respecto a la etapa de ciclo vital niñez media. Recuerden que desde la perspectiva de Papalia, niñez media comprende entre las edades 6 años a los 12 años de edad, ¿cierto? Es una etapa pues muy significativa, al igual que las otras. La idea es que logremos nombrar todos esos cambios físicos, cambios cognitivos, cambios psicosociales, retos, digámoslo así, a los que se enfrentan estos niños cuando se encuentran en este momento de su vida. Papalia empieza pues como este capítulo nombrándonos que durante esta etapa la velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable, y cuando hablamos de esa reducción estamos hablando pues en comparación con las otras etapas que pues como bien saben se han presentado unos cambios significativos a todo nivel, ¿cierto? Digamos que en la infancia pues ustedes vieron ese desarrollo físico, pues todos esos cambios en esos primeros 3 años de vida que fueron muy relevantes. En la niñez temprana notaron esos cambios a nivel cognitivo tan importantes como es el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Toda esa parte también de la inteligencia. Tan importante pues que se va generando esos avances, esos cambios, también esa parte a nivel física, esa parte motora. Bueno, acá en niñez media, digámoslo así, en comparación con las demás etapas, hay una reducción significativa de esos cambios, de ese crecimiento, digámoslo así, se reduce de manera considerable. Pues vamos a hablar entonces de qué es eso más relevante, qué es eso más significativo que ocurre en esta etapa, ¿sí? Entonces, estas son las diapositivas. Vamos a mirar entonces, recuerden, niñez media entre los 6 y los 12 años. Vamos a empezar entonces por el desarrollo físico. Cuando hablamos de desarrollo físico, pues vamos a incluir esa parte como tal, pues física, motora, también la parte que tiene que ver con la nutrición, cómo avanza este tema de los ciclos del sueño que fue tan relevante en la niñez temprana, cómo es tan importante también el juego físico y la salud y seguridad allí en este momento de la vida, pues qué relación tiene o qué influencia tiene. Entonces, como les decía ahorita, el crecimiento es menos acelerado, nos dice Papalia que en este momento de la vida ocurre así, y pues marca como una diferencia, y es que las niñas pues tienen una tendencia a acumular o a tener mucho más tejido adiposo que por ejemplo los niños. Aquí está pues esta tabla donde se presenta ese crecimiento. Es muy importante que tengamos en cuenta pues que si bien ese crecimiento es menos acelerado, y también Papalia lo nombra pues ahí en su texto, es también muy importante tener en cuenta que es esta niñez media se empieza a convertir en una preparación, pues para una etapa bien compleja como la que viene, que es la adolescencia. Entonces es importante tener en cuenta eso, y que si bien esos cambios no son muy acelerados, yo pensaría que son muy significativos, pues no es lo mismo el niño de 6 años, ¿cierto? Que todavía está muy pequeño, y que pues está en primero, en segundo, si mucho de primaria, donde apenas está empezando pues como unos aprendizajes como tal, que el niño ya de 12 años, ¿cierto? Y ambos pues están incluidos dentro de esta etapa. Entonces, eso es importante nombrarlo. Volvemos entonces a esa tabla. Se dan cuenta entonces que el peso a la edad de los 6 años es alrededor de, en los niños, de 21.4, y en el caso de las niñas de 20.1.14. Más o menos se espera que eso esté empezando a esa edad, y que midan pues alrededor de 115.4, y las niñas 114.41. Entonces vemos cómo pues se va dando ese crecimiento progresivo, y más o menos a la edad de 12 años pues casi que no, se duplica ese peso de manera significativa, ¿sí? Ya los niños ya están mucho más grandes, pues deben pesar muchísimo más, y pues eso queda muy claro en esa tabla que nos presentan acá.
A nivel de desarrollo motor también ocurren pues varias situaciones muy relevantes. Los niños entonces, las niñas y los niños empiezan a participar de diversas actividades motoras. Todo esto va a ayudarles a reforzar ese desarrollo motor pues que fue tan crítico en la niñez temprana. Aquí entonces van a empezar a hacer uso de esas habilidades motoras a través del juego. El juego en esta etapa tiene un papel muy importante, muy significativo, y pues Papalia nos hace una diferenciación entre los niños y las niñas, diciendo pues que los niños tienden a tener un juego físico más fuerte, más vigoroso, si se quiere más brusco, donde se hace un mayor uso de la fuerza, y en el caso de las niñas pues ya hablamos más de juegos o intereses por juegos más de tipo verbal, contar en voz alta, saltar la cuerda, jugar golosa, bueno, más de este tipo de juegos. Sociodramas suelen hacer juegos de roles y demás. ¿Sí? Los deportes en esta etapa son muy relevantes, las competencias organizadas empiezan a jugar un papel muy importante en este momento. Como les digo, es el uso práctico ya de esas habilidades motoras que adquirieron y que aprendieron, que van a ayudar a fortalecerlas, y esos deportes entonces van a ayudar al control del peso, van a ayudar a la disminución de la presión arterial, van a ayudar a la función cardiorrespiratoria, pero también va a generar un impacto a nivel de desarrollo psicosocial, aumenta la autoestima, el bienestar. Pues esto ustedes saben que es muy importante. Entonces no es solamente pues la idea de poner en práctica ese desarrollo motor, sino también pues de llevar a cabo juegos organizados que van a tener un impacto a nivel psicosocial por el asunto de las reglas, que va a tener un impacto psicosocial por el asunto del desarrollo moral, como en algún momento lo hemos mencionado, pero también que a nivel físico va a generar un favorecimiento significativo en el niño, pues ya está en un desarrollo mucho más avanzado, donde aquí pudieran aparecer algunas enfermedades, o lo que ocurre en este momento pudiera ayudarnos a pronosticar qué va a pasar en la adolescencia. Eso es muy importante. Entonces, no solamente realizar estos deportes, estas competencias con esas intencionalidades que les acabo de nombrar, sino también empezar a generar en ellos esos hábitos adecuados, hábitos de vida saludable, pues que desde ya van a permitir convertirse en factores de protección para mitigar o disminuir pues tal vez algunas condiciones genéticas o algunas condiciones pues desde sus genotipos que pudieran o no aparecer de acuerdo pues al estilo de vida que cada persona pues decida llevar, pero también en este momento de la vida pues que decidan enseñarle sus casas, sus cuidadores, sus familias. Aquí nos dice también que la educación física en los colegios en este momento deberá estar centrada en el desarrollo de habilidades motoras, deberá estar centrada pues también en enseñarles sobre cómo esto mejora la salud, y también pues que sería una buena estrategia utilizar actividades físicas en el recreo, pues van a promover la agilidad, la competencia social y van a fomentar la adaptación a la escuela. Pues yo no sé cómo de pronto fue en sus colegios, en el mío por ejemplo, durante los descansos o los recreos, lo que generalmente se hacía era hacer competencias, torneos, relámpago, no sé qué, y eso lo hacía pues durante los dos recreos o los dos descansos. Se lograban hacer pues como eso de baloncesto, de fútbol, de voleibol, no solamente pues para hacer el uso de ese tiempo libre de esta manera, sino también para fomentar muy seguramente esa educación física desde lo sano, desde el aumento de la salud, desde el uso del deporte y la recreación como estilo de vida. Entonces esto pues es bastante importante como que lo pensemos, y pues Papalia nos está sugiriendo que es una buena alternativa a nivel pedagógico. A nivel de la nutrición, se espera que la dieta de un niño que está en ese momento de la vida pues deberá ser de 2.400 calorías al día para poder hablar pues de una buena nutrición. Nos dice Papalia que en este momento de la vida hay un interés, una preocupación importante por la imagen corporal, ¿cierto? Y que pudiera convertirse esto en un riesgo de un trastorno alimentario.
¿Por qué se puede convertir en un riesgo de trastorno alimentario? Porque en ese momento, que es una etapa de socialización, que es una etapa donde se van a vincular de manera significativa con los otros, donde van a estar escuchando a los otros, pero también es una etapa de bullying, donde se están molestando, se están reconociendo los defectos que pudieran tener, si pudiéramos llamarlo así, o alteraciones o los rasgos físicos específicos, pues también aparece la obesidad. Los niños pues ya saben que la obesidad se hereda, entonces los niños que pueden ser más gorditos que los otros, el bullying, los comentarios, todo eso que se puede presentar en este ámbito escolar, pues pudiera traer como consecuencia en ese niño un alto riesgo pues de tener en la adolescencia un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Entonces hay que estar pues atentos como a esas cosas, porque en este momento nos dice Papalia, hay un interés importante por la imagen corporal, por cómo me veo, cómo tengo los ojos, cómo tengo la nariz, cómo tengo la boca, cómo tengo las orejas, todo esto, que si soy muy alto, que si soy muy chiquito, que si soy negrito, que si soy gordo, que si soy flaquito, todas esas cosas van a generar una repercusión en el niño, y ese acompañamiento que se puede hacer desde las familias en el tema de la autoestima, de la aceptación del cuerpo, pero también de la prevención de otras enfermedades como por ejemplo la obesidad, pues van a ayudar de manera significativa al proceso de desarrollo de los niños. Entonces la obesidad pues genera problemas físicos, genera problemas de conducta también, pero como sabemos y les estaba nombrando, también va a generar afectaciones a nivel de la autoestima y también del estado de ánimo. Aquí pues hay una fotico, una imagen donde nos dice pues algunos consejos para un estilo de vida saludable en los niños. Nos dice, bueno, las rutinas de autocuidado, cepillado de dientes y todo eso pues es tan importante, el ejercicio, el deporte que estábamos mencionando, la alimentación balanceada, no más de 2.400 calorías, evitar mucho pues los dulces, ustedes lo saben, las gaseosas y todo eso, pues es muy importante en ese proceso de desarrollo. Evitar pues que pase mucho tiempo frente a las pantallas, que también lo hemos nombrado, dejarlo jugar diario al aire libre por un rato, ¿sí? Y pues permitir que descanse y duerma lo suficiente. Seguramente todo esto va a favorecer pues evitar esos factores de riesgo e incrementar factores de protección. Nos está diciendo entonces acá también que lo suficiente en este momento ya son 10 horas de sueño. Dormir lo suficiente implica 10 horas de sueño, ¿sí? Nos dice que aún se puede presentar esas alteraciones del sueño. Pensaría yo que va a jugar un papel muy importante allí el manejo que cada uno le dio a cada papá o cada cuidador le dio a esa situación que se vivió en la niñez temprana frente al miedo nocturno, al terror nocturno, a todas esas, ese insomnio, esa enuresis, esa encopresis que se pudiera presentar en las noches. Yo pensaría que el manejo que la familia le dio a esa situación va a favorecer o no que esa situación se siga presentando a nivel de niñez media, ¿cierto? Entonces aquí nos dice todavía, Papalia nos dice, todavía hay alteraciones en el sueño, todavía hay resistencia para ir a la cama, todavía puede haber insomnio, todavía puede haber somnolencia al otro día, pues no durmió. Si no duerme bien, ustedes saben que va a generar, pues en cualquiera, en los niños, en cualquiera, va a generar una irritabilidad, y no solamente la irritabilidad, sino la afectación a nivel del nivel de arousal. Ustedes saben que el nivel de arousal pues está relacionado con la formación reticular a nivel de tallo cerebral, y que va a favorecer los niveles atencionales o no, dependiendo pues también de los sueño, de qué tanto descansó la persona, qué tanto tuvo sueños profundos, sueños MOR, y pues eso va a influir pues significativamente o no en los problemas de aprendizaje, en la atención, en que al otro día esté despierto, que esté vigilante, o al contrario, pues que tenga somnolencia, que no aprenda, que esté distraído, pues y eso va a traer algunas complicaciones o algunas repercusiones. También Papalia nos habla en este momento de la vida pues de algunos cambios. Pienso yo que vale la pena nombrarlos, no están en estas diapositivas, esos cambios
a nivel del desarrollo del cerebro, pues pienso yo que son muy importantes estos cambios como a nivel de la estructura del cerebro, pero también es decir, a nivel anatómico y a nivel fisiológico, digámoslo así, que en este momento son bastante relevantes. Uno de ellos es la poda sináptica, ¿cierto? La poda sináptica es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento, entre los 6 y los 12 años, digámoslo así, más o menos a los 6 años, 7 años más o menos, 6 años, empieza esa materia gris. Ustedes saben pues que nuestro sistema nervioso está constituido por materia gris y materia blanca. Esa materia gris empieza a perder esa densidad de esa materia gris en nuestro cerebro, en determinadas partes, en algunas partes de nuestro cerebro, se pierden, digámoslo así, esas conexiones neuronales, se cortan esas dendritas y pues normalmente estamos acostumbrados a pensar que eso es algo negativo, ¿cierto? Que, ay, que se le murió una neurona, ay, que perdió la red neuronal, no sé qué, estamos acostumbrados a pensar que eso es algo negativo. Pues en este caso es necesario, es fundamental que ocurra esto porque tenemos en ese momento de la vida un exceso de materia gris, digámoslo así, un exceso de esas neuronas y se hace necesario pues que se genere esa poda, ¿sí? O esa pérdida de densidad de materia gris que va a ayudar pues a sacar eso que está de más, digámoslo así, en nuestro sistema nervioso, en la corteza específicamente, eso que hay de más y que las demás conexiones que quedan se fortalezcan en mejor medida y se comuniquen también con mayor velocidad. O sea que lo ideal es que haya pérdida de materia gris, que haya pérdida, digámoslo así, de esos somas de la neurona y que haya un incremento de materia blanca, es decir, de células gliales, es decir, de mielina, de vaina de mielina, que va a ayudar pues a mejorar la velocidad en el procesamiento de la información, la velocidad en la comunicación interneuronal, que eso pues va a favorecer o que ha estado generalmente muy vinculado a la inteligencia y en general al desempeño, digámoslo así, cognitivo. Entonces, es importante, más o menos a los 6 años se da esa poda de las dendritas y vale la pena pues que ustedes lo tengan presente. Está muy asociado también al tema de la memoria, ¿cierto? Eso está asociado al tema de la memoria. Pues se ha pensado que normalmente gracias a esas podas que se dan en determinados momentos de la vida, que son favorables para nuestro proceso de desarrollo, que no implica un daño, sino al contrario, un favorecimiento en la comunicación entre las neuronas, podría generar como consecuencia pues la pérdida de algunos recuerdos, ¿cierto? Por eso es difícil que nosotros pues recordemos cosas que ocurrieron antes de los 5 años más o menos, 5 o 6 años. Puede ser más difícil para nosotros recordar eso, pues una explicación puede ser debido a esta poda que se da, ¿cierto? Entonces acá también Papalia nos dice pues que el volumen de la materia gris en el caudado, que hace parte pues de los ganglios basales, esa parte del caudado participa en el control del movimiento, en el tono muscular, pues está relacionado con las funciones cognitivas superiores, atención y estados emocionales. Dice que alrededor de los 7 años en las niñas y alrededor de los 10 años en los niños alcanza, digámoslo así, su volumen más alto. Pues que ocurre esto, ¿cierto? Su punto más alto ocurre a los 7 años y su punto más alto en las niñas, y en los niños ocurre a los 10 años, donde crece más o incrementa más la materia gris allí. Pues eso en ese sentido para nosotros es favorable, ¿sí? Entonces vale la pena pues como nombrar esto. El incremento constante de materia blanca pues también saben que es muy relevante. La inteligencia, nos dice en niños la inteligencia promedio pues en la corteza prefrontal es relativamente densa a los 7 años, alcanza su punto más alto de materia gris en la corteza prefrontal a la edad de 8 años, y bueno, luego va haciendo pues como se va haciendo más delgado en la medida pues como que se van generando otros desarrollos a nivel de ese funcionamiento cognitivo. También vale la pena mencionar a nivel de desarrollo del cerebro que entre los 6 y los 13 años tiene un lugar sorprendente el crecimiento de las conexiones
conexiones entre el lóbulo temporal y parietal. Eso pues nos va a ayudar a pensar que haya una mejor conexión entre el lóbulo temporal y parietal, pues va a mejorar esa comunicación entre ambos, y pues esto va a favorecer asuntos como la interpretación de nuestras sensaciones y demás. El cerebro de los niños también presenta pues cambios en el grosor de la corteza, nos dice acá. Los investigadores han observado un engrosamiento de la corteza entre los 5 y los 11 años a nivel temporal y a nivel frontal. Bueno, hay una mayor, digámoslo así, desarrollo de la corteza frontal como tal y de la parte pues parietal del hemisferio izquierdo en este momento de la vida. Entonces pues vale la pena nombrar como esos cambios a nivel de, que también corresponden a la parte física, pero que obviamente va a generar un impacto a nivel del desarrollo cognitivo. Sí, entonces, términos pues en relación con la salud y la seguridad, podemos hablar de pues que hay un riesgo de que se presenten algunas enfermedades, como les nombraba ahorita, trastornos de la conducta alimenticia, enfermedades agudas, que son esas enfermedades que pueden ser frecuentes, o enfermedades crónicas también pueden empezar a aparecer en este momento, seguramente producto de asuntos genéticos como el asma y como la diabetes, pero acuérdese también la exposición a factores de riesgo, que fumen en la casa, la contaminación, el consumo excesivo de dulces, de calorías y demás, pues pueden activar, digamos, la aparición de esas enfermedades crónicas. También es como ellos son pues ya obviamente cada vez más independientes, los juegos, la actividad física también juega un papel allí muy importante. Entonces Papalias nos habla en términos de seguridad, pues que hay digámoslo así, un alto riesgo de que se presente muchísima accidentalidad durante los juegos, y pues que hay que estar muy pendientes supervisando estos, pues no inhibiéndolos a que no los hagan, pero que sí lo hagan con mucho cuidado, con mucha protección, pues esto podría generarles una afectación significativa. Pues en este momento muchos niños que se quiebran la mano, que se montan a los palos de árboles, juegan con patinetas, bueno, y ya sabemos que los niños tienen juego mucho más vigoroso que las niñas. Entonces digamos que en términos de seguridad están en un alto riesgo pues de generar accidentes y pues por qué no causar la muerte. Entonces hay que estar muy atentos a aquellos, lo que siempre hemos dicho, establecer pues como unos puntos medios, que jueguen, que exploren, que participen en deportes, que hagan las actividades físicas con todos los beneficios que esto trae, pero también con un cuidado, con una protección, con unos mecanismos que le permitan a él pues evitar la aparición de accidentes graves que pudieran afectar su proceso de desarrollo y de salud.